¿Qué significa soltar al cónyuge para la restauración del matrimonio? Bienvenidos un día más a su programa Restaurando Lazos Familiares. Soy Mariela Villanueva de la Misión Eucarística Reparadora. Jesús y María restauran mi familia. Y hoy estamos con el tema ¿qué es soltar? Muchos en el proceso de restauración escuchamos la palabra soltar al cónyuge, pero la palabra soltar al cónyuge no significa olvidarnos del cónyuge, dejar de orar por él. Significa descentralizar nuestro foco de atención en el cónyuge. Eso significa soltar. Soltar es que ya nuestros pensamientos y nuestro día a día no tornen alrededor del cónyuge, no sea él el centro de atención. Es importante reconocer que el centro de atención de nuestra vida debe ocuparla Dios. Nosotros debemos empezar un proceso. Cuando iniciamos un proceso de restauración, el paso más importante es poder soltar al cónyuge, es poder entender que nuestro mundo, nuestro todopoderoso, no es nuestro cónyuge, sino Dios, y que nosotros tenemos que aprender a darle su lugar a Dios. En la vida espiritual hay un orden divino, y en este orden divino el primer lugar lo ocupa Dios. Para los que estamos casados, el segundo lugar lo ocupa nuestro cónyuge, el tercer lugar son nuestros hijos, lo cuarto es nuestros familiares, lo quinto viene siendo nuestro trabajo, y así sucesivamente. Todo debe tener un orden en la vida espiritual. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo entendemos este proceso de soltar al cónyuge? El soltar al cónyuge significa abandonarlo al corazón inmaculado de María. Soltar al cónyuge significa centrarnos en nuestra restauración personal y trabajar en nuestra conversión personal, trabajar en nuestra restauración personal, en nuestra conversión. En eso nosotros debemos de centrarnos, en poder trabajar en nosotros, en sanar nuestras heridas, en aprender a reconocer nuestras emociones, en emprender y empezar a comprender la crisis, la circunstancia que vivimos, y sobre todo aprender a resolver conflictos. Ahora, dentro del mundo espiritual, el abandonar al cónyuge a los brazos de nuestra Madre Celestial significa nosotros también emprender en este llamado de darle su lugar a Dios, de que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Significa también que nosotros tenemos que aprender a abandonarnos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es eso de abandonarnos a la voluntad de Dios y de soltar al cónyuge? Pues recuérdate que el proceso que estás viviendo es una crisis espiritual. El problema de la crisis que se originó en tu matrimonio es un problema espiritual. Y si tú has decidido en oración restaurar tu matrimonio, primero tienes que restaurarte tú como hija de Dios, como hijo de Dios, y asumir una autoridad espiritual. Y en ese llamado de poder adquirir la autoridad espiritual, nosotros debemos de trabajar en hacer la voluntad de Dios. Y para nosotros lograr hacer la voluntad de Dios, debemos de empezar a caminar en perfección en el amor.
¿Y cómo trabajamos en perfeccionarnos en el amor? Pues cediendo nuestra voluntad, ceder nuestra voluntad, porque nadie administra mejor nuestra voluntad que Dios. Pero ahora, ¿cómo yo entrego mi voluntad a Dios? Por medio de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Totus tus, somos todos tuyos. Todos somos a Jesús por medio de Mamita María. Entonces, en este trabajo de poder hacer la voluntad de Dios, vamos nosotros a poder entender cómo vamos a soltar al cónyuge. Y este paso es sumamente importante y sumamente difícil, porque el tiempo que yo llevo acompañando a matrimonios que están atravesando una separación y un divorcio, hay cónyuges que este proceso lo entienden fácilmente y aprenden a ceder su voluntad a Dios en un corto tiempo, pero hay cónyuges que pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años sin poder soltar al cónyuge, sin poder abandonarnos al divino querer, sin poder abandonarnos a la voluntad de Dios. Y el paso más importante para nosotros poder hacer la voluntad de Dios es a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María, porque gracias a la consagración al Inmaculado Corazón de María entregamos nuestra voluntad a Dios. Es un proceso sumamente difícil poder nosotros entregarle nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque eso también es un combate espiritual, porque en el momento que nosotros soltemos al cónyuge, abandonándonos a la voluntad de Dios, vamos a ser realmente libres, porque Satanás nos engaña. Él es el padre de la mentira. ¿Y qué nos dice? Si entregas tu voluntad a Dios, Dios no va a hacer tu querer. Dios no va a querer salvar tu matrimonio. Dios no va a querer la reunificación familiar. Dios no va a desear que tu esposo o tu cónyuge regrese al hogar. Y la loca de la casa, que es nuestra mente, empieza a trabajar porque le da permiso al enemigo para que se meta en sus pensamientos, y esos pensamientos van llevándonos a la derrota, a la destrucción y a debilitar nuestra fe. Y nosotros tenemos que creer en esa promesa de Dios en Hechos 16:31. Cree en el Señor tu Dios y se salvará tú y tu casa. Si yo creo en el poder de Dios, si yo creo en las promesas de Dios, entonces tengo que trabajar en el control de mis pensamientos para que no me quieran vencer en esta batalla. Este es el principal enemigo, nuestros pensamientos. Y es así donde nosotros vamos poco a poco a poder someternos a Dios, resistir al demonio para que huya despavorido de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Ahora, es importante también saber que muchos también se consagran al Inmaculado Corazón de Mamita María, pero tampoco se entregan plenamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque condicionan esa entrega. Entonces, no somos unos verdaderos devotos entregados a hacer la voluntad de Dios por medio de la intercesión de nuestra Madre Celestial. Un consagrado al Inmaculado Corazón de María vive ardiendo en el fuego del amor, porque la renovación a la consagración al Inmaculado Corazón de María es la renovación de nuestras promesas bautismales. Se renueva nuestro bautismo y esa renovación de ese bautismo nos permite que nosotros volvamos nuevamente a trabajar en la perfección en el amor. Volvamos a trabajar nosotros en la conversión, en nuestra propia conversión, y podamos entender qué ha ocurrido por medio de este proceso que estamos viviendo, qué es lo que Dios ha permitido
con esa ruptura matrimonial, con esa crisis que estamos viviendo. Ahora, en el momento que nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, nosotros también empezamos a vivir un estilo de vida. La consagración al Inmaculado Corazón de María nos lleva a vivir un estilo de vida de reparación. Y ese estilo de vida de reparación, que es el estilo que vive un consagrado, es el que nos permite podernos entregarnos más al amor de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener más intimidad en la vida de oración. Vamos nosotros a poder tener prácticas espirituales como los 6 pilares que tanto hablamos aquí en la misión Jesús y María Restaura mi Familia, y que tan solo es un estilo de vida que vive el consagrado a Mamita María. Y ese estilo de vida consiste en las 5 piedritas que la Virgen María pidió en la aparición de Medjugorje que debía de vivir un hijo suyo. Pero yo le agrego una piedrita más y ya se las voy a comentar, que es la lectura de vida de santos. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura de vida de santos vamos a entender que ellos no fueron perfectos, pero caminaron en la perfección, en el amor, empezaron a trabajar en su conversión, empezaron a entender que por medio de la vocación que eligieron, Dios quería santificarlos. Y es ahí donde nosotros también vamos a encontrar fortaleza, porque vamos a poder practicar virtudes que desconocemos que debemos de practicarlas, como la fe, la esperanza y el amor. Y nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que nosotros decimos que cumplimos los 10 mandamientos y estamos en obediencia a Dios, siempre pecamos porque faltamos a la caridad, porque tenemos dominio propio, porque no hacemos esfuerzo personal, porque nos falta hacer renuncias a las cosas de este mundo o tenemos apego a las cosas de este mundo. Entonces, la consagración nos va a poder permitir vivir una vida donde tengamos mayor participación en la adoración eucarística, donde podamos ir con más frecuencia a la Eucaristía y poder recibir el cuerpo de Cristo, donde podamos empezar a rezar el látigo más poderoso que podemos nosotros tener, el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, un buen rosario meditado, un buen rosario ofrecido a nuestra Madre Santísima con todo nuestro corazón, es un exorcismo. El estilo de vida que vivimos como consagrados al Inmaculado Corazón de María también nos va a permitir que nosotros hagamos constante confesión. ¿Por qué? Porque se nos va a ir iluminando la conciencia a medida que vamos frecuentando los sacramentos y vamos a irnos dando cuenta de que hemos pecado, hemos faltado al amor de Dios, y en ese momento vamos a ir reconociendo en qué hemos fallado, en qué hemos pecado, y se nos va a abrir la gracia de poder ir al sacramento de la reconciliación. También el ayuno, como nos pide la Madre Santísima, los miércoles y los viernes, y ahora que estamos en Cuaresma, pues también estamos llamados a practicar el ayuno. También es importante que meditemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están las promesas que Dios tiene para nosotros. Por medio de la palabra de Dios nosotros podemos imitar el amor de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro amado Jesucristo. Y es ahí como nosotros vamos a ir poco a poco perfeccionándonos en el amor. Entonces vamos a empezar a buscar gracia de Dios. Entonces ya no vamos a tener dependencia del cónyuge y nuestra vida ya no va a girar en que si me miró, que si no me miró, que si me llamó, que si no me llamó, que si se ve tan feliz con la otra persona, que no viene, que no me llama, que no llama a mis hijos, sino vamos a poner nuestra atención y nuestro amor por agradar a Dios. Solamente vamos a empezar a querer tener más
amor y más deseo de estar más tiempo en oración, más tiempo en la contemplación, porque vamos descubriendo los tesoros ocultos que tiene Jesús en su corazón. Así que, amados hermanitos, si este programa te está gustando y tú sabes que es un programa donde honramos y donde reparamos al Inmaculado Corazón de María, te invitamos a compartirlo, a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Y también comentarte de que Mariela Villanueva, ahora pues yo tengo mi propias redes sociales y también tengo mi canal YouTube como Mariela Villanueva de Figueras, donde también puedes seguirme, porque por medio de mi canal vas a conseguir alientos de esperanza en este proceso. Además que voy a estar orando contigo directamente a través de mi canal. Vamos a orar y vamos a empezar a hacer combate espiritual por nuestros matrimonios, por nuestros hijos y por nuestras familias. Así que vamos, amados hermanitos, a centrarnos en el amor de Dios. Quizás en este momento tú no entiendes esta crisis que estás enfrentando. Quizás todavía no sepas si Dios te llama a restaurar tu matrimonio o a quedarte como estás. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, quiere seducirte, quiere darte a conocer los secretos guardados en su corazón. Y cuando existe este desposorio espiritual con Jesús, vamos dándonos cuenta de que lo que queremos es agradar a Dios. Y a pesar de que Dios nos dé la certeza que es su voluntad restaurar nuestro matrimonio en su tiempo perfecto, nosotros aprendemos a ser felices en Él, porque hacemos su divina voluntad. Y pase lo que tengamos que pasar, ya somos felices. Si el esposo nos provee, si no nos provee, si viene por nuestros hijos, si no viene por nuestros hijos, si mira, si nos habla, si nos llama, ya no nos importa. Y también aprendemos a vivir felices en el estado que nos encontramos. Si estamos solos, pero firmes en ese matrimonio que tenemos con Jesús, pues seguimos fieles a la alianza siendo felices, porque nuestra felicidad no depende de otro ser humano, nuestra felicidad depende de Dios. Tu felicidad no es que regrese tu esposo, tu felicidad no es que vuelvas a rehacer tu vida, tu felicidad no es tener bienes materiales, tu felicidad no es aferrarte a tu trabajo, tu felicidad no es aferrarte a tus hijos, tu felicidad es aferrarte al amor de Dios, aprender a conocerlo, aprender a cautivarte por esas miradas tiernas, por esas caricias que el Señor nos da durante este proceso, y que muchas veces no somos agradecidos porque tenemos nuestro foco de atención centrado en el cónyuge y no lo soltamos y no lo abandonamos a Dios. Yo te doy hoy mi receta. ¿Qué hice yo para abandonarme y soltar a mi cónyuge a los brazos de Jesús? Pero ¿cómo lo hice? Primero me abandoné yo. Me fui al Santísimo, y me arrodillé y a mí no me importó que estuviera alguien ahí. Yo me tiré como Superman allí en la alfombra y le dije: Señor, me abandono a tu voluntad, me abandono a tu querer. Tengo miedo a entregar mi voluntad a ti. Ayúdame. No sé por qué tengo miedo si tú eres mi Padre Celestial y contigo lo tengo todo y soy feliz. Ayúdame a entregar mi voluntad a ti. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí me levanté, me quedé en contemplación, y en ese momento sentí que se me había sacado un peso en mi ser, en mi cuerpo. Y a partir de ese momento ya no tuve miedo, porque me di cuenta que Satanás me había estado engañando, haciéndome creer que si yo
le entregaba mi voluntad a Dios, Dios no iba a querer lo que yo quería. Y hoy en este momento les puedo decir que eso es falso. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y perseveramos en nuestra vida de oración, dice la palabra de Dios: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra. ¿Cómo terminé de concluir este proceso? Pues renové mi consagración al Inmaculado Corazón de María, porque yo me consagré a nuestra Madre cuando tenía 13 años. Y me había olvidado de ella, me había olvidado de lo que era ser una consagrada. Es más, creo que ni siquiera sabía la importancia de lo que era un consagrado a su Inmaculado Corazón. ¿Y qué hice? Pues ya solté completamente a mi cónyuge, porque dejé de orar por él y me dediqué a orar por los hijos predilectos de nuestra Madre Celestial y por sus intenciones. ¿Y sus hijos predilectos quiénes son? Los sacerdotes. Y entonces le dije: mamita María, guardo en tu Inmaculado Corazón, en ese corazón llenito de gracias para darnos, pero está tan lleno porque no se puede, esos rayos del amor de nuestra Madre no se pueden desbordar porque no le pedimos. Y entonces le guardé ahí mi matrimonio, guardé ahí a mi cónyuge, guardé ahí mi matrimonio, guardé ahí mi familia, y le dije: ahora me dedico a orar por tus intenciones, porque tú guardas en tu Inmaculado Corazón mi matrimonio y mi familia. Ese es el secreto, amados hermanos. Y si ahora te preguntas, ¿cómo hacemos para que nos puedas acompañar en consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Pues aquí les doy la gran noticia. Ahora, en este mes de abril, finales de ahora del mes de marzo, vamos a empezar a publicar cuando iniciamos ya el proceso y la preparación para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María con el carisma y la espiritualidad de Jesús y María Restauran Mi Familia. Ahora también quiero decirte, si estás buscando acompañamiento en tu proceso de restauración, puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico jesusymaria.restauranmifamilia@gmail.com o al teléfono por WhatsApp, no llamadas, suma 51 913 640 628. Suma 51 913 640 628. Amados hermanitos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sé que en este momento, este proceso que vive, no lo puedes comprender, pero yo, que he pasado también por este proceso, puedo decirte de que luego, en un principio, fue muy doloroso este proceso, pero cuando entendí todas las gracias que estaba recibiendo mientras iniciaba este proceso, he sido muy feliz y muy bendecida. Y si tendría que pasar por un proceso nuevamente similar para poder seguir teniendo gracias y haber descubierto los secretos guardados de mi Padre Celestial, lo volvería a enfrentar. Y sé que tú también, si ya tienes tiempo en este proceso, pues piensas como yo y sientes como yo. Y si recién estás iniciando, pues te invito a consagrarte al Inmaculado Corazón de María y abandonarte a sus brazos y formar parte de este ejército celestial. Conmigo, con este programa, ya hemos terminado, y invitarte a que también nos acompañes el próximo viernes en un programa más de Restaurando Lazos Familiares. Y también, si estás interesado en nuestras actividades y en nuestra programación, también puedes inscribirte y seguirnos por redes sociales.
Así que vamos a compartir también estos programas que son de provecho y de bendición para tantas personas que se encuentran buscando material católico de restauración. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Recuerda, con Jesús y María siempre ganamos y hasta el cielo no paramos.